platicar con ustedes sobre qué es el amparo. Bueno, vamos a comenzar. Para empezar, el amparo es un medio de defensa que nos otorga nuestra Constitución contra actos de autoridad para que nos vulneren nuestros derechos humanos. Es reglamentario del artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo nos permite reclamar los actos que violen nuestros derechos humanos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales. Para entender un poquito más qué actos son los que se pueden violar por las autoridades, hay que recordar que Hans Kelsen nos habla de una pirámide sobre la importancia de las leyes. Y hay que tomar en cuenta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales tienen la misma validez. Posteriormente nos vamos a encontrar con las leyes generales, las leyes del fuero común, las leyes o reglamentos municipales, y las sentencias, laudos o resoluciones, todos emitidos por la autoridad judicial. Pero ¿qué pasa si estas sentencias, laudos o resoluciones o alguna ley o algún actuar de alguna autoridad viola nuestros derechos? Pues nosotros como ciudadanos tenemos la facultad de interponer un amparo. ¿En qué consiste este amparo? Pues el amparo es el recurso que va a obligar a los tribunales o al Poder Judicial a examinar nuestro caso y determinar si existen o no violaciones en nuestros derechos fundamentales. También hay que recordar que dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos dos apartados. El primero, que es la parte dogmática, y el segundo, que es la parte orgánica. Dentro de la parte dogmática de la Constitución Política establece cuáles son nuestros derechos fundamentales como ciudadanos mexicanos. Y la parte orgánica va a establecer cómo se va a organizar el Estado y qué organismos y los poderes van a ser facultados para conocer sobre determinada materia. Dentro de los derechos fundamentales o antes llamados garantías individuales, podemos encontrar que nos establece la Constitución el derecho a la salud, a tener una nacionalidad, una identidad, a profesar la religión o culto que nosotros consideremos, a dedicarnos a la actividad que nosotros queramos, a no ser molestados dentro de nuestras propiedades privadas si es que no existe una orden judicial. Y la parte orgánica va a facultar a la autoridad para que puedan aplicar el derecho que nos faculta la Constitución. Por ejemplo, faculta al INE para que pueda conocer todos los asuntos relativos a las elecciones, faculta a los tribunales para poder resolver controversias en alguna materia, faculta al Poder Ejecutivo para poder representarnos dentro de nuestro mismo territorio e incluso poder celebrar tratados internacionales, y también que pueda crear diversas instancias o dependencias que van a ser del apoyo para que pueda administrar el recurso propio del Estado. Para que todo este sistema pueda funcionar de manera correcta,
el Estado también le da a los servidores públicos la facultad de tener autoridad, como a los policías, a los jueces y a los representantes del Estado por medio de las secretarías, las dependencias. Esto no quiere decir que por el hecho de que ellos tengan la facultad de ejercer los actos que quieran o incluso que tengan fe pública, puedan transgredir nuestros derechos. ¿Qué pasa si una autoridad o un policía afecta nuestros derechos? Tenemos nosotros el recurso del amparo en contra de los actos de autoridad. Entonces, el tribunal, mediante sus salas y los juzgados de distrito, pedirán que la autoridad rinda un informe sobre qué fue lo que sucedió y determinará si tendrán que reponer el procedimiento, incluso reparar el daño que fue ocasionado a nuestra persona. Pero también dentro de los juicios que llevamos de manera privada o de manera pública, como son los penales, familiares, civiles, etcétera, dentro de los juicios, si no estamos conformes con las sentencias, laudos o aquellas acciones que pongan fin al procedimiento, podemos nosotros, una vez que agotemos todas las instancias correspondientes dentro del juicio, iniciar un amparo indirecto, es decir, que vamos a reclamar el criterio que utilizan los jueces al momento de emitir un fallo en un juicio. ¿Qué pasa si nosotros somos culpados de cometer algún hecho ilícito o un delito sin tener las pruebas suficientes para demostrar que realmente nosotros lo cometimos y que aún no teniendo esas pruebas un juez ordene una orden de aprehensión o en su caso nos declare culpables? Pues la Constitución en su artículo 107 establece que podemos interponer el amparo indirecto. ¿Qué va a pasar? Que se va a estudiar los juzgadores competentes, en este caso los jueces de distrito, van a estudiar la sentencia y van a poder emitir su fallo a favor de la sentencia, es decir, que la van a poder confirmar. La van a poder revocar, es decir, que no están de acuerdo. O incluso la pudieran modificar. Por lo tanto, estas acciones que contemplan los juzgadores de distrito van a obligar al juez que conoce el asunto a que modifique la sentencia con el fin de que no nos deje a nosotros en un estado de indefensión. ¿Qué es el estado de indefensión? Pues el estado de indefensión contempla que una persona ha quedado sin el amparo de las leyes dentro del territorio nacional. Por ejemplo, nosotros no podemos ser juzgados si no tenemos una correcta defensa. Es decir, nosotros no podemos ir al juicio si no tenemos un abogado que nos represente y que nos defienda. ¿Qué pasa si no tenemos dinero para pagar un abogado? Bueno, entonces tendríamos que el Estado garantizarnos el apoyo del abogado por medio de los abogados de oficio. Pero ¿qué pasa si se lleva a cabo una audiencia sin que mi abogado esté presente? Pues me dejan en estado de indefensión, yo no me puedo defender.
por lo tanto están violando mis derechos fundamentales. En este caso procedería un amparo indirecto que va a obligar a la autoridad a reponer el procedimiento o si me fijo una orden de aprehensión, pues obviamente a dejarme en libertad hasta que no se lleve el correcto procedimiento estando presente un abogado. Es importante contemplar también que no únicamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales o las leyes del Fuero Común van a contemplar en los derechos que nosotros tenemos. Es importante también contemplar que dentro de la Constitución se establece lo que es la supremacía constitucional y que equipara a la Constitución con los tratados internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que los tratados internacionales tendrán que ser observados de manera obligatoria a la par de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo es una organización de la que México es parte de ellos. Por lo tanto, todos los acuerdos que se emitan dentro de esta organización, ya sea por convenciones o por tratados internacionales, en materia laboral, es decir, que un trabajador tenga el derecho a un salario justo, que tenga derecho a prestaciones, el derecho a formar sindicatos, el derecho a huelga, debe de ser contemplado también por parte de la Constitución. Y si en algún momento existe una laguna jurídica por parte de la Constitución, los tratados internacionales tendrán la misma validez. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que si también dentro de un tratado internacional existe alguna situación que nos deje en estado de indefensión, también nosotros podemos recurrir al amparo, que es el medio pacífico de defensa que nosotros tenemos para poder hacer valer nuestros derechos y que la autoridad no los violente o los suprima con el pretexto de que pues es la autoridad y que pueden realizar actos en nuestro perjuicio. Por otra parte, retomando los actos de autoridad, hay que definir qué son las sentencias, los laudos o resoluciones para poder entender en qué momento procede el amparo directo o el amparo indirecto. Las sentencias son esas resoluciones que se van a derivar después de los juicios ordinarios, una vez que se inicia el juicio, se realiza todo el procedimiento hasta que el juez resuelve a favor o en contra del asunto. La sentencia va a poner fin al procedimiento y por lo tanto ya no va a poder ser modificado este procedimiento o ya no va a admitir recurso alguno. Una vez que se agoten los recursos de acuerdo al tipo de procedimiento que nosotros estamos llevando, si en determinado momento el juez viola algún derecho o deja en estado de indefensión alguna parte, nosotros podemos interponer el recurso del amparo. Los laudos tienen la misma calidad de sentencia, únicamente que estos van a ser en materia laboral. Que consiste en la resolución final de un juez laboral sobre un determinado asunto, llámese un despido injustificado, una rescisión de contrato o incluso en laudos en materia de sindicatos, confederaciones, etc. Son estos criterios donde el juez va a resolver de manera a favor también o en contra de quien actúa o de quien inicia el procedimiento. Una vez que estos laudos son dictados por parte de la Junta Local por la Junta de Conciliación o por los tribunales laborales, pues entonces se entiende que el procedimiento ha terminado. Pero ¿qué pasa si existe alguna inconformidad? Una vez que se agoten los recursos, como es la apelación, podemos nosotros iniciar con el amparo, que es lo que va a pasar, pues que obviamente un juez de distrito va a estudiar cuál fue el criterio del juzgador
para resolver o para dirimir esa controversia. Y las resoluciones son resoluciones que dictan otros tipos de autoridades o incluso pudiéramos también contemplar los actos que realizan algunas autoridades en materia municipal sobre un determinado asunto. Por ejemplo, una clausura de una obra, un desalojo o la clausura de algún establecimiento. Son esas resoluciones que determinan la autoridad que tiene competencia, pero que también pueden afectar los derechos de los ciudadanos y también se va a interponer el amparo para que el juez resuelva y determine qué es lo que se violentó y se pueda resarcir. ¿Cuál es la obligación de las autoridades una vez que se interpone un amparo? Pues siempre van a tener que dar un informe. La autoridad siempre va a estar obligada a rendir las cuentas sobre el procedimiento del cual nos vamos a amparar. Es decir, que sobre la autoridad va a recaer lo que es la carga de la prueba. Sobre actos reclamados. Y una vez que la autoridad rinda esas cuentas del procedimiento o de los actos reclamados, el juez va a tener ya la oportunidad de determinar en qué momento se violentaron los derechos, ya sea en materia laboral, de acuerdo a los laudos, en sentencias, de acuerdo a la materia del fuero común o del fuero federal que compete y a las resoluciones que pongan fin que pongan fin o que violenten alguno de nuestros derechos fundamentales. Por mi parte sería todo. Los invito a que sigan nuestro canal, suscríbanse y si les interesó más conocer sobre el amparo, los invitamos a que pidan información también a la universidad y se incorporen con nosotros.